bueno, pues os doy las gracias por asistir a esta mesa. Como ya se ha planteado en otros momentos del Congreso, efectivamente la competencia es dura. Hay tres sesiones en paralelo, con lo cual pues a veces es complicado, sobre todo cuando bueno pues hay mesas interesantes, pues en fin, y además tenemos ahí pues otra sobre la ley de procedimiento administrativo que ahora está interesando mucho, ¿no? De hecho, hoy he visto en Twitter que, bueno, lo digo por curiosidad, que el BOE estaba siendo trending topic, ¿no? Que yo creo que es la primera vez en la historia que el BOE pues ha sido trending topic, ¿no? Y eso significa que no he entrado en la conversación, que es lo que se está comentando, ¿no? Creo que está ligado a la producción normativa, ¿no? En todo caso, más allá de la anécdota, voy a hacer esta presentación de doña Angelina Trigo, que, como sabéis, es la directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración en España. Y bueno, por supuesto, mi primer apunte es agradecerle la amabilidad por el hecho de desplazarse hasta Tenerife y estar aquí en La Laguna con nosotros para hablarnos de efectivamente el último gran proyecto en el que está embarcada, ¿no? Que es este proyecto de reforma de la Administración española, de la CORA, y simplemente por dar una nota, además de la dirección de la CORA y por hacer presentar el perfil de Angelina, pues ella es directora de Hacienda del Estado, inspectora de servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, ha sido inspectora general del Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas. Adicionalmente, también ha sido inspectora coordinadora de los tribunales económicos, administrativos y de las gerencias de catastro y representante del Ministerio de Hacienda en diferentes comités de finanzas de organismos internacionales, y fundamentalmente ahí destacamos la Agencia Espacial Europea y la Corte Penal Internacional. En esta sesión lo que pretendíamos era, pues efectivamente, dar a conocer los trabajos que está realizando la CORA y que bueno, pues ya se están acercando, ¿no?, al final de la legislatura, y hacer una suerte de balance en relación con lo que se ha hecho durante estos últimos años. De hecho, la CORA también ha sido sometida, ¿no?, a una evaluación por parte de la OCDE, que también planteó una serie de cuestiones en relación con los trabajos que se están desarrollando en este ámbito. Y por subrayar digamos, la importancia de lo que se está, digamos, aquí planteando, pues yo lo que les diría es que efectivamente aquí nos jugamos mucho, nos estamos jugando la administración del futuro, cómo va a ser, ¿no?, y cuál es el modelo de administración pública que de alguna forma estamos definiendo, estamos dibujando de cara a los próximos años. Por eso yo creo que la persona que nos acompaña hoy, pues es como referente de esta oficina, pues nos va a poder dar, digamos, sobrada cuenta de los trabajos realizados hasta este momento. No digo más, vuelvo a insistir en el agradecimiento a Angelina y agradecimiento a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras por estar esta mañana aquí en esta sesión. Muchas gracias. Pues gracias por la presentación y gracias también por la invitación que nos han cursado, porque nos permite exponer los trabajos que se están realizando. Como cosa curiosa, parece ser que todo el público se ha oído a oír la Ley de Reforma de Procedimiento Administrativo, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que junto con la Ley de Régimen Jurídico son dos medidas CORA. Las hemos hecho nosotros, pero la gente se ha ido a otra sala a oírlas. Bien, yo creo que el trabajo que está realizando esta oficina es un gran desconocido. Yo voy a intentar explicarles a ustedes desde el origen qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos en el año 2012, a inicios de 2012, para situarnos. Victoria, ¿puedes pasar? Sí. Para situarnos en comparación con otros países de nuestro entorno, el gasto público en España, el porcentaje de gasto público sobre el PIB es inferior. A pesar de lo que se dice, el gasto público en España es inferior.
A inicios de 2012, finales de diciembre de 2011, nos encontramos con un déficit público superior al 8%, con una destrucción de empleo con cotas superiores al 21% de empleados y con un incremento del empleo público en 285.000 efectivos. Es decir, a medida que se estaba destruyendo empleo privado, se estaba creando empleo público. Y, sobre todo, el empleo público que se creó no fue en servicios públicos básicos, sino que fue en sectores como empresas, fundaciones, consorcios, etcétera. El número de entes desde 2005 se incrementó en 808. A raíz de un acuerdo de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas que solicitó al Gobierno del Estado la elaboración de un programa de racionalización administrativa, y por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012 se crea la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. En un principio pensamos trabajar con consultoras. De hecho, les puedo decir que se han presentado todas las consultoras que existen en España y algunas del extranjero que no tienen sucursales o filiales en España. Pero decidimos que era preferible que lo hiciéramos nosotros con nuestros propios medios, porque los que realmente conocen el funcionamiento de la Administración son los propios funcionarios. Entonces, se crea la Comisión para la Reforma con 4 subcomisiones: la de duplicidades, simplificación, gestión de servicios y medios comunes y administración institucional. En estas comisiones participan todo tipo de funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración General del Estado, comandados por directores generales o subsecretarios, y se ponen a trabajar en todos los departamentos ministeriales para analizar deficiencias, qué es lo que no funciona, cuáles son los solapamientos, las duplicidades, las deficiencias en la gestión, cómo se pueden simplificar procedimientos y cargas administrativas a los ciudadanos. Se analiza toda la tipología de los entes y se elaboran, como van a ver ustedes a continuación, leyes de grandísimo impacto, como estas dos que acaban de salir ahora mismo en el BOE, pero como la Ley de Factura Electrónica o de Deuda Comercial. El informe se trabaja desde octubre hasta junio, y se presenta el informe a Consejo de Ministros en junio de 2013. Para que se hagan idea del trabajo efectuado, los tomos que se hacen, que se presentan, hay más de 2.200 páginas. Se presentan 217 medidas con un plazo de realización de 3 años y se tuvo en cuenta todas las aportaciones que se hicieron en un buzón de ciudadanos y también la participación de empresarios, de sindicatos, de catedráticos, de gente de la sociedad civil, etcétera. CORA se configura como algo vivo y se han incrementado medidas. De las 217 iniciales hemos pasado a 222. Para poder llevar a cabo el proyecto, el mismo día que se elevan las propuestas al Consejo de Ministros, se crea la oficina que yo dirijo, Ópera, que tiene rango de subsecretaría, y posteriormente, en Real Decreto 671/2014 de 1 de agosto, se le da carácter permanente a Ópera. Se crea como una estructura permanente dentro del Ministerio de Presidencia. Como digo, tiene rango de subsecretaría y depende orgánicamente de la vicepresidenta del Gobierno y funcionalmente de la vicepresidenta del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Por qué se hace esto así? Porque lo que se pretende es que la reforma se ejecute, se lleve a cabo y se pueda hacer una evaluación permanente de los resultados. Tiene que crearse una oficina de alto nivel para poder coordinar las actuaciones de todos los departamentos ministeriales. Esta oficina no tiene un euro de presupuesto y no tiene RPT. La aplicación informática de seguimiento de las medidas nos la hemos hecho nosotros, no pagamos licencias a nadie. Los impresos que hacemos de los documentos que van a Consejo de Ministros lo hacemos nosotros. La web de la CORA, que yo reconozco que es bastante deficiente, a pesar de que ahora lo tenemos todo colgado en el portal, nos la hemos hecho nosotros. Han vuelto a pasar de nuevo por mi despacho todas las grandes consultoras del país y no hemos contratado con nadie. ¿Cuál ha sido el sistema operativo para conseguir sacar adelante las medidas? Las hemos repartido por departamentos ministeriales, de tal forma que, por ejemplo, Defensa solo tenía una, la de compartir la gestión de los medios aéreos y marítimos con los ministerios civiles,
y administraciones públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tenía 68. No es que hayan hecho 68, sino que había muchas de carácter horizontal y se residenciaron allí. Nosotros, el equipo que hay en Ópera, que somos, aparte de mí, 5 personas más de nivel 30 de distintos departamentos ministeriales que están literalmente prestados, porque están en adscripción temporal de servicios, pues hemos realizado en grupos de trabajo bastantes de estas medidas horizontales. Pero el resto se han adscrito, como digo, a los departamentos ministeriales. Los subsecretarios de cada uno de los departamentos son los responsables de la ejecución de las medidas. Y hay un propietario de cada una de esas medidas. Cada mes tienen que venir a pasar el examen al Ministerio de la Presidencia para explicar cómo se van ejecutando las medidas. Cuando hay algún problema de coordinación con comunidades autónomas, de coordinación entre los distintos ministerios, pues entramos nosotros. Del conjunto de las medidas hay 118 que son para evitar duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas, que están ya ejecutadas en más de un 77%. Para esto, ¿qué se hizo? Aparte de la coordinación que han hecho los departamentos ministeriales, se crea dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un grupo de trabajo exclusivo para la reforma. En este grupo de trabajo hemos estado en contacto directo con todas las comunidades autónomas. Desde Ópera nos hemos reunido absolutamente con todas las comunidades autónomas, en diversas ocasiones. Y bueno, los resultados, como les digo, no son malos. Concretamente Canarias, por ejemplo, pues ha aceptado 73 de las medidas, de las 84 medidas que le eran aplicables. O sea, prácticamente un 87% del total. Bueno, para ir continuando, ¿cómo estamos al día de hoy? Yo creo que estas ya las hemos pasado, me parece que no me estoy siguiendo. Sí, ¿cómo estamos a día de hoy? Pues a día de hoy yo les he dicho que se inicia en junio de 2012 para ultimar en julio de 2016. A día de hoy no, porque ya tenemos un poco más. El informe que vamos a dar del tercer trimestre, estamos obligados a dar informes mensuales a la Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios, de la que yo formo parte también, y trimestrales a Consejo de Ministros. En este informe trimestral tenemos ya implantadas, totalmente ejecutadas, 180 medidas, que suponen más del 81% del total. Hoy ya tenemos más, porque esto va increciendo. Bueno, del portal de transparencia me parece que no les voy a hablar, porque ya recibieron ayer información, que también se lleva en la oficina, porque en Ópera, en junio de 2014, cuando se le dota de estructura permanente, se crea la OTAI, la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, que lleva el portal de transparencia, pero como ella lo ha explicado, pues no lo voy a decir. Bien, para que se den ustedes cuenta del ingente trabajo que esto ha supuesto, estas 180 medidas, a día de hoy, estos son los proyectos que se han aprobado con medidas CORA. 25 proyectos de ley, de los cuales 3 de ley orgánica, de ellos 2 de los que están hablando ahora en la otra sala, un Real Decreto Ley, 52 Reales Decretos y numerosos acuerdos de autorización o normativos. Y aparte, claro, de órdenes ministeriales de desarrollo, resoluciones, etcétera. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja en la Administración, supongo que sí, y conocen todo el trasiego que hay que hacer para poder llevar a cabo un proyecto, para que un proyecto llegue primero a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y luego llegue al Consejo de Ministros. Esto puede tardar meses, o sea que cualquiera que conozca se da cuenta del esfuerzo enorme que han hecho todos los departamentos ministeriales. Pero es que no se han quedado a la zaga las comunidades autónomas. Los que saben lo que son la suscripción de los convenios con la Administración General del Estado también saben el trabajo que esto da. Nosotros conocemos la parte del Estado, pero es que en las comunidades autónomas, en la mayoría de los casos, después de todos los trámites, de verlo a la abogacía, tienen que pasar a Consejo de Gobierno. O sea que los trámites son infinitos. Bueno, pues a final de septiembre teníamos 350 convenios suscritos para medidas CORA entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y aparte de esto, todas las comunidades autónomas, todas han hecho su propia CORA, su propio espejo de la CORA consigo mismas. Bien, ¿cuáles han sido los ejes fundamentales de la reforma? Pues la estabilidad presupuestaria, el empleo público y el adelgazamiento de la Administración.
En cuanto a la estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se va cumpliendo razonablemente bien. Y aquí tienen ustedes cómo va la evolución del déficit público desde el año 2012. De momento, vamos cumpliendo con los objetivos previstos. Medidas de empleo público. Como les dije al inicio de la presentación, el empleo privado estaba cayendo, el empleo público estaba creciendo. Se adopta una norma radical en cuanto a los salarios de los empleados públicos. Ustedes, si son empleados públicos, habrán sufrido, como hemos sufrido nosotros, estos recortes. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias de la adopción de estas medidas? Pues, no reposición. Durante 4 años no se han repuesto plazas y se han amortizado. De tal forma que en diciembre de 2014 en el conjunto de las administraciones se habían reducido hasta 380.000 empleos públicos. Esta tendencia sí ha empezado a revertir, porque claro, esto es imposible. La gente que trabaja en el ámbito de educación y sanidad llega un momento en que hay que reponer, ¿eh? Entonces esto ya se ha empezado a revertir y de hecho la oferta de empleo público del Estado ya para el año 2015 ya ha sacado un 50% de las plazas no cubiertas. Se ha ampliado el horario laboral a 37,5 horas semanales, mucho mayor rigor en la normativa de bajas y permisos, reducción de días de vacaciones y de libre disposición, que los acabamos de recuperar ahora, y congelación salarial a los empleados públicos en toda la legislatura. Pero ya partíamos de un 5% de reducción del año 2011 y luego otras reducciones que hemos tenido, sobre todo los altos cargos, otro 10% más de reducción. Bueno, en conjunto, los ahorros que estas medidas han supuesto para el conjunto de las administraciones han sido de 17.300 millones de euros en este periodo. Reestructuración del sector público, adelgazamiento de la Administración. Aquí han trabajado las 3 administraciones, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y además es que hay detalle de todos y cada uno de los organismos que se han suprimido. En la Administración General del Estado se trabaja sobre 173 entidades y al final se suprimen 114. Las comunidades autónomas llevan extinguidas 754 entidades y las administraciones locales 1.436 entes. En total, el ahorro por el adelgazamiento de la Administración asciende a 3.200 millones de euros. Como les digo, de esto se puede dar cuenta porque en la web de la SEAP pueden ver para cada comunidad autónoma qué organismo o tipo de organismos se han suprimido. Medidas con especial incidencia para las empresas. Les puedo decir, después de pasar a dar charlas a las grandes asociaciones empresariales y a las pequeñas, a las de pymes, que lo que más han agradecido las empresas ha sido el plan de pago a proveedores, lo que más de toda la legislatura. A esto hay que añadir la Ley de Control de Deuda Comercial y la de Factura Electrónica, aparte de numerosas medidas para agilizar la creación de empresas y la reforma normativa del procedimiento administrativo. Medidas para empresas. De las 222 medidas de la CORA, 52 se dirigen directamente a mejorar el entorno, la competitividad y la eficacia y la eficiencia, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Más del 85% de estas medidas se encuentran totalmente implantadas, pero continúan, porque en Consejo de Ministros de la semana pasada se llevó una modificación del DUE, del Documento Único Empresarial, que, como saben ustedes, es el que sirve para crear empresas, mediante el cual también se puede hacer ahora la liquidación de las empresas. En primer lugar, de las pequeñas, pero posteriormente también se va a utilizar para las grandes empresas. Bien, estas medidas relativas a las empresas se han llevado a cabo por 10 ministerios. Fundamentalmente Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo, Industria, Energía y Turismo, Magrama y Economía y Competitividad. Vamos a las medidas de liquidez. La lucha contra la morosidad, que ya les digo que nos lo dicen constantemente, lo que más han agradecido. Las famosas facturas en los cajones.
¿Qué ha hecho el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto con Tesoro? Pues ha inyectado liquidez a las administraciones territoriales por más de 184.000 millones de euros para pagar más de 8 millones de facturas a 230.000 proveedores de comunidades autónomas y entidades locales. Y a través del Fondo de Liquidez Autonómico, del famoso FLA, se han inyectado 60.400 millones de euros para las comunidades autónomas, lo que a día de hoy les ha supuesto un ahorro de 7.400 millones de euros de intereses. Saben ustedes, y no lo voy a citar, que hay algunas comunidades autónomas que están incapacitadas para captar dinero en los mercados de capitales, de tal forma que si no lo captaran a través del Tesoro, no podrían captar dinero, ¿eh? El Tesoro les capta el dinero a un tipo bastante más bajo del que ellas podrían pagar y en este último año está asumiendo el total de los intereses, de tal forma que el dinero que se capta a través del Tesoro, de los mercados de capitales, se da directamente a las comunidades autónomas a cero tipo de interés. Bien, y además de esto, de estas medidas que se han tomado, se toman otras dos que son importantísimas, que es la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial y la Ley de Factura Electrónica. La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial se basa en el principio de sostenibilidad financiera y obliga a la publicación del periodo medio de pago a proveedores y a la existencia de un plan de tesorería para garantizar su cumplimiento. Junto con la Ley de Factura Comercial, que implica que todas las facturas expedidas por empresas o autónomos superiores a 5.000 euros tienen que pasar necesariamente por un registro electrónico de facturas y además a través de un punto único de pagos, las administraciones, la local, la autonómica y la general, controlan sus respectivas intervenciones, controlan todas las facturas que se están emitiendo y controlan los periodos medios de pago de esas facturas, de tal forma que, llegado el caso de que hubiera facturas impagadas, es la propia Administración General del Estado la que detrae de la participación de ingresos del Estado que reciben los ayuntamientos aproximadamente el 80% de su financiación la reciben del Estado, y las comunidades autónomas en un 70% aproximadamente, pues detrae de esa participación en los ingresos del Estado la parte que corresponde a proveedores y se lo paga directamente. Con esto que se ha conseguido no ha sido la panacea, bueno, no ha sido, sí que está siendo, efectivamente, sí que está siendo la panacea, porque, como verán ustedes, hemos pasado, sobre todo en sanidad, en algunas comunidades autónomas, de tardar 2 años en pagar facturas, a estar algunas comunidades autónomas en 60 días y el Estado aproximadamente en 30 días. O sea, el cambio ha sido radical. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues lo que ha pasado ahora es que quien está retardándose en el pago a las empresas son las grandes empresas. Las grandes empresas están tardando en pagar a las pequeñas, pero periodos superiores a los 90 días. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha modificado ya la ley de contratos para, de alguna manera, obligar a las grandes empresas a pagar en plazo. En las auditorías anuales se ha obligado ya a los auditores a poner el periodo medio de pago a proveedores de cada una de las empresas y eso están obligadas a publicarlas en sus webs. Y además no van a poder contratar con la Administración General del Estado si efectivamente sus periodos medios de pago a proveedores no son los estipulados. O sea que la Administración también está intentando que las empresas se sumen. Bueno, pasa Victoria. Este es el mecanismo, como les estaba contando, pasa también, de cómo funciona el control de las facturas. Todos los proveedores tienen la obligación de utilizar la factura electrónica, si son personas jurídicas, superiores a 5.000 euros. Cada ente de la Administración tiene que tener un registro de facturas electrónicas. El Estado tiene un punto de acceso general, las comunidades autónomas pueden tener el suyo e integrarse en el Estado y los ayuntamientos idem, de tal forma que hay un registro general de facturas electrónicas mediante el que se controla el periodo medio de pago. El control, también les he estado explicando antes, hay un control
por parte de las intervenciones de las distintas administraciones y finalmente por la intervención general de la Administración del Estado. Y hay un control tributario porque esos registros contables de facturas también pasan a la agencia tributaria. Desde la puesta en marcha de este sistema, llevamos 9 meses, se han recibido cerca de 6 millones de facturas electrónicas. 3 millones de ellas a través de la plataforma digital FACE para la Administración General del Estado y el resto a través de cerca de 1.000 otras plataformas digitales. Los ahorros computados hasta la fecha, solo estos ahorros son de FACE, son de más de 1,2 millones de euros para la Administración General del Estado y 300.000 para empresas. Bien, voy a hablarles un poquito, ya que no se han ido a la otra sala, de lo que han supuesto estas dos leyes, la ley de reforma, la ley de régimen jurídico y la ley de reforma del procedimiento administrativo. Bien, y les voy a hablar fundamentalmente desde el punto de vista, en primer lugar, de los controles y, en segundo lugar, de las novedades para las empresas. Desde el punto de vista de los controles, para crear un ente de cualquier tipo, tiene que haber una evaluación ex ante, justificando por qué se crea ese ente. Pero es que, además, todos los años se va a hacer una evaluación ex post de ese ente por la intervención general y por las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales, donde se va a analizar no solamente su saneamiento financiero, sino si está cumpliendo con los requisitos que decidieron que ese ente se creara. De tal forma que si no cumple con ello, ese ente se va a suprimir. Por otra parte, hay un control exhaustivo del proceso de elaboración normativa. En España, a diferencia de los países sajones, que tienen mucha menos normativa que tienen los países latinos, el proceso normativo es muy complejo y laborioso, pero es que ahora se le van a añadir extras, de tal forma que se ha apostado plenamente por la participación ciudadana. No como se viene haciendo hasta ahora, que los proyectos se cuelgan en las webs de los distintos departamentos ministeriales para que las asociaciones empresariales, profesionales, los particulares opinen, sino que antes de que se elabore el proyecto se va a pedir a la ciudadanía información acerca de la bondad del proyecto o si hay algún otro alternativo que pueda cumplir con esos requisitos sin necesidad de que se elabore la norma. Después de esa participación ciudadana, el Ministerio competente elaborará su proyecto, pero va a pasar también por una comisión de la que formarán parte distintos departamentos ministeriales, la Abogacía General, por supuesto, donde va a analizar la calidad normativa y va a ver de nuevo si es preciso que se elabore esa norma o no, o si hay otras alternativas distintas. Finalmente, cuando la norma se elabore y le dé el visto bueno al Parlamento, va a haber una evaluación ex post al cabo del año, de los 2 años, de si la norma efectivamente ha cumplido con los requisitos. Esto no existía en nuestro país. Esta evaluación de la calidad normativa y de la participación ciudadana no existía. A partir de ahora ya se va a poner en marcha. Esto me he permitido decirles porque me parece que esto, junto con la nueva tipología de entes, que se reduce notablemente, los entes que forman parte del sector público, es quizás para mí lo más novedoso de estas dos normas. Ahora vamos a hablar del procedimiento administrativo. También, desde luego, hay una regulación completamente nueva del procedimiento que va a ser totalmente electrónico y luego se regulan por primera vez el funcionamiento de los consorcios y el funcionamiento de las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas. Esto como temas más novedosos. En cuanto al procedimiento administrativo, bien, el procedimiento administrativo se pretende que sea íntegramente electrónico, pero se le da la facultad a los particulares, si lo desean, que puedan seguir relacionándose con la Administración por los medios clásicos, en soporte papel. Pero se apuesta plenamente por el procedimiento electrónico. Para ello, se ha creado una nueva modalidad de otorgar poderes en sede electrónica, el APUDACTA,
cualquier particular o cualquier empresa podrá dirigirse a la Administración para que le apoderen electrónicamente, bien como particular, si no quiere actuar en representación de una madre mayor para presentar tributos o para representarla en algún trámite que tenga que hacer en algún ministerio, o bien como empresa. Ya no hará falta ir al notario. Estos poderes se otorgan electrónicamente, habrá un registro electrónico de poderes y van a ser compartidos con todas las comunidades autónomas. Se impone la relación obligatoria de forma electrónica para las empresas, al igual que ahora se estaba haciendo con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Ahora se va a hacer con toda la Administración, ya digo, salvo particulares. Los particulares podrán relacionarse directamente en soporte papel con la Administración. Se van a reducir notablemente las cargas administrativas al no ser obligatorio la presentación de documentos que ya obren en poder de la Administración. Me van a decir ustedes que esto lo hemos dicho un montón de veces, pero bueno, ahora se va a imponer, porque si no se van a imponer sanciones. Y luego, y esta es una novedad, el Common Commence Mandates, que es importantísima para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y es que obligatoriamente todas aquellas normas u obligaciones que imponga la Administración a los administrados, a las pequeñas y medianas empresas, bueno, también a las grandes, deberán disponer su entrada en vigor el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Hasta ahora, ustedes saben, las grandes empresas tienen asesorías jurídicas permanentes, pero es que las pequeñas están en manos de gestores administrativos o de asesores, porque la normativa de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria es tan farragosa que o tienes a alguien que te esté diciendo permanentemente lo que tienes que hacer o no eres capaz. Bueno, pues ahora esto se impone con carácter obligatorio, ¿eh? La entrada en vigor es en 2 fechas. Bien, he pasado rápidamente por las 2 leyes, como ven, ¿eh? Pasamos a otros aspectos de las medidas de la reforma. Vamos a la gestión de servicios y medios comunes. En cuanto a la gestión de servicios y medios comunes, cuando empezamos a trabajar en esta comisión, nos planteamos qué es lo que podíamos hacer. Entonces, analizamos toda la gestión que en un departamento ministerial se hace por la subsecretaría, que es el órgano competente para gestionar servicios y medios comunes. Y entonces analizamos una por una todas esas gestiones para ver cómo las podíamos mejorar. ¿Cómo las hemos mejorado? Pues se ha centralizado las compras y los servicios. Se crea una Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación que a día de hoy lleva más de 415 millones de euros ahorrados. ¿Cuáles han sido los principales acuerdos o convenios marcos? Combustibles, energía eléctrica, compras de PCs y licencias de software, telecomunicaciones, publicidad institucional, agencias de viajes. Combustibles, por ejemplo. Se ha conseguido un ahorro de 13% del precio de venta al público y además es un acuerdo marco de tal forma que las comunidades autónomas y las entidades locales que lo deseen se suman a ello. Y la empresa adjudicataria, que son 3, tiene la obligación de darles el mismo precio que le da la Administración General del Estado. Energía eléctrica. Cuando empezamos a analizar, porque todo esto es que ha llevado detrás un trabajo ímprobo de análisis, ímprobo en todos los departamentos ministeriales. No se pueden imaginar hasta qué extremo. Teníamos más de 5.000 contratos de energía eléctrica en la Administración General del Estado. Algunos de ellos hasta sin suministro. Bueno, pues eso se ha centralizado en unos pocos contratos de energía eléctrica. Claro, evidentemente, AENA, ADIF, evidentemente las grandes empresas lo tienen que seguir manteniendo, pero es que era totalmente inoperativo. Las telecomunicaciones, habrán oído ustedes hablar del famoso contrato de telecomunicaciones, el contrato de agencia de viajes, etcétera. Bueno, además se están tramitando otros contratos como el sector postal y otros que van a suponer unos ahorros adicionales de 300 millones de euros. Y además a esto tenemos que añadir la plataforma de compras del Ministerio de Sanidad, a la que se pueden sumar todas las comunidades autónomas que lo deseen. Como anécdota, y siempre lo cuento porque me sorprendió muchísimo al inicio de mi participación en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, llevaron
una compra centralizada de 2 medicamentos para la hepatitis, en la que podían participar las comunidades autónomas que lo desearan, que suponía un ahorro de más de 40 millones de euros, las compras de esos medicamentos. Bueno, pues se lleva ahorrado más de 181 millones de euros en medicamentos, vacunas y material sanitario. Esto lo ahorran las comunidades autónomas, pero en los ahorros que yo les he señalado antes, no computamos lo que están obteniendo las comunidades autónomas que se suman a estos convenios marcos. Bien, además de estas compras centralizadas, se ha creado la plataforma de contratación del sector público y la unificación de registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas. Tenemos aquí 13 comunidades autónomas que han firmado el convenio, ya son 14. Murcia lo acaba de firmar. Nos falta conseguir la firma de Galicia, que lo va a hacer, y luego País Vasco y Cataluña son las únicas dos que no van a firmar. Ceuta y Melilla también. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que todos los contratos que oferte de cualquier tipo la Administración General del Estado y los que oferten las comunidades autónomas y las entidades locales se van a poder ver a través de una única plataforma, en principio mediante links, de tal forma que cualquier empresa radicada en cualquier pueblo o capital de España puede entrar y ver todas las ofertas de contratos que tienen todas las administraciones para poder participar, si lo desean, en cualquiera de ellos. Y además, 2 días a la semana en esa plataforma también se va a publicitar los contratos que tienen, como ustedes saben, por encima de una determinada cuantía, que ir al boletín de las comunidades europeas. También se van a publicitar ahí. Y además va a haber un registro oficial de licitadores, donde se van a poder ver aquellos licitadores que ya están registrados, que ya tienen sus poderes registrados, para no obligarles a efectuar de nuevo, a presentar de nuevo todos sus apoderamientos, porque ya están contenidos en ese registro. En la contratación centralizada se ha tenido muy en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, y para ellas se han adoptado una serie de medidas. Por ejemplo, los contratos tienen una limitación geográfica para que puedan participar empresas de distintas comunidades autónomas. Se va haciendo la centralización paulatina por fases. Se introducen lotes para repartir también entre distintas empresas y se han excluido a los contratos menores de contratación centralizada en algunos sectores. En cuanto a medidas de simplificación administrativa para pymes, les estoy dando, como verán, yo no sé si estoy siendo demasiado densa, pero os estoy dando una pincelada de esas 222 medidas, porque tenemos muchas. Aquí siempre destacamos lo que nos parece más relevante y lo que nos parece que ha sido más beneficioso. Por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, Ley de Apoyo a Emprendedores y Ley de Unidad de Mercado. No sé si ustedes son curiosos y han visto el informe de Doing Business que acaba de publicar el Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios en España. Bueno, las medidas que ha analizado el Doing Business son de la CORA. Lo que sucede es que las ha analizado en distintas comunidades autónomas y algunas de ellas han sido más exitosas en la aplicación de estas medidas de CORA que otras. Una de las que ha analizado, y por eso lo comento, el Doing Business, es la ampliación de la superficie del establecimiento sin necesidad de licencia. Se ha pasado de 300 metros a 750 metros cuadrados. De tal forma que mediante una declaración responsable el ciudadano abre el establecimiento, presenta la declaración responsable al ayuntamiento y luego ya vendrá el ayuntamiento a inspeccionarle a ver si cumple con toda la normativa de riesgos, medioambiental, etcétera. Pero de momento ya la tiene. Galicia ha ampliado hasta 1000 metros, sin necesidad de licencia, y Murcia sin límite de metros. Con la declaración responsable se puede abrir un negocio. Bien es cierto que aquí tenemos los problemas para las naves industriales que se ubican ya en polígonos por los temas de declaración medioambiental, que ese es un problema añadido que no está resuelto, pero la peluquería, el bar, en fin, la mercería, todos estos pequeños negocios que se van abriendo, se pueden abrir de la noche a la mañana sin necesidad de esperar a las licencias. Otro apoyo, aunque parezca un poco relevante, pero no lo es que a través de las oficinas consulares se puede obtener el NIF y certificados electrónicos para no residentes. Otras medidas de simplificación administrativa para pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues todas estas, la sociedad limitada de formación sucesiva, reducción de tiempos de constitución para esta sociedad limitada,
la conexión de plataformas CIRCE y Emprenden 3, el documento 1 electrónico, la unificación de las ventanillas. Y bueno, pasamos a otro de los grandes apartados de la CORA, la supresión de duplicidades, que parece que no hemos trabajado nada, pero les voy a contar también algunas cosas de supresión de duplicidades. Pues atribución de competencias al Tribunal Central de Recursos Contractuales. Por imperativo de la Unión Europea hubo que crear este tribunal, pues 10 comunidades autónomas más, 8 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla han dejado que sea el Tribunal Central de Recursos Contractuales de la Administración General del Estado el que resuelva los recursos para ellas. Portal Único de Empleo. Se crea el 17 de julio de 2014 con 400 ofertas de empleo. A día de hoy tiene ofertadas más de 900.000 puestos de trabajo y esto va increciendo porque ha aglutinado todas las ofertas de trabajo de todas las comunidades autónomas y de portales privados. Hay convenios con 8 portales privados. Acuerdo marco del Sistema Nacional de Empleo, pues también con 80 agencias de colocación, los servicios de empleo de 14 comunidades autónomas. Les voy a contar esta que siempre la ponemos, que es un poco anecdótica, que a todo el mundo le sorprende, la tarjeta de movimiento equina. Ha costado mucho sacarla. ¿En qué consiste esto? Nosotros en España tenemos el Schengen, porque nos vamos de una comunidad autónoma a otra y nadie nos pide el carnet de identidad. Pero es que los caballos necesitan un certificado sanitario de cada comunidad autónoma para desplazarse de una comunidad autónoma a otra. Y al igual que los moteros tienen sus concentraciones de motos y nosotros los que no somos moteros no las conocemos, pues hay muchas competiciones donde participan los caballos y donde hay una dificultad enorme. Bueno, pues con muchísimo esfuerzo se ha conseguido que los caballos se puedan desplazar de una comunidad autónoma con un certificado sanitario expedido en la comunidad autónoma de origen. Pero para esto ha habido que negociar. O sea, ustedes no se pueden imaginar el esfuerzo que supone sacar adelante cada una de las medidas de CORA. Negociar con todas y cada una de las comunidades autónomas, cada una con sus normativas específicas, con sus, no sé cómo decir, sus formas especiales de trabajar, para que se avengan a que todas de común acuerdo utilicen los mismos sistemas. El BOE a la carta. Estaba diciendo Juan Ignacio el boom, el éxito que ha tenido el BOE a la carta. Pero mire, estos son datos, datos de hace 15 días, que es cuando hemos hecho esta presentación. Hay cerca de 152.000 suscripciones de alertas y hay 92 códigos legislativos electrónicos disponibles. Supone más de 3,2 millones de descargas. No sé lo que habrá supuesto el día de hoy con la ley de procedimiento. Los ahorros para los ciudadanos suponen más de 12,8 millones de euros. Ya les hablaré más adelante de otros proyectos de la Agencia Estatal del BOE. Tenemos también el servicio electrónico para la oficina virtual de la Caja General de Depósitos. Supresión de duplicidades. Continuamos. Se ha creado una base de datos centralizada sobre ayudas y financiación para pymes, el Consejo Estatal de la PYME, el principio de lugar de origen para atribución de competencias ejecutivas al comercio electrónico, la supresión de la lista de prestadores de certificación de firma electrónica admitidos en las administraciones públicas. Esto es un tema importantísimo. Aquí en España había comunidades autónomas que tenían sus propias entidades de firma y no admitían certificados electrónicos de otras comunidades autónomas o de la AGE. Por imposición de normativa europea, todas las comunidades autónomas, incluida la Administración General del Estado, tienen que aceptar los certificados electrónicos de aquellas empresas que están declaradas como entidades de confianza en las listas de la Unión Europea. El tablón edictal único del BOE, sin coste para las comunidades autónomas y entidades locales o diputaciones, todos los anuncios que haya que hacer o que había que hacer hasta ahora en los boletines oficiales se hacen gratuitamente en la Agencia del Boletín Oficial del Estado. Había 63 boletines oficiales, ahora solo hay uno. Datos, 22.000 usuarios registrados y se han publicado desde el 1 de junio más de 141.000 anuncios. Internacionalización de las empresas. ICES, cuando nos dicen que las comunidades autónomas no colaboran con la Administración General del Estado. Bueno, pues
se han suprimido en el exterior o se han integrado en las oficinas del Estado 57 oficinas de comunidades autónomas. Y luego, ya no les cuento, todos estos otros asuntos que se han llevado a cabo. En esas oficinas también se encuentran embajadas. No solamente son oficinas económicas, sino embajadas. Notificaciones electrónicas, simplificación administrativa. Se están practicando ya más de 10 millones de notificaciones electrónicas, que suponen ahorros de cerca de 72 millones para el Estado y de más de 220 millones de euros para los ciudadanos. Y aquí me estaba diciendo Victoria que si yo no les iba a hablar de la administración electrónica en la CORA. Como ya he hablado del portal, pues no les iba a hablar de la administración electrónica, pero sí que les voy a hablar de la administración electrónica. El 75% de las medidas de CORA tienen componentes TICs, aparte de medidas TICs específicas, 7 medidas TIC específicas. La CORA ha creado 17 portales electrónicos o webs, entre los cuales, voy a decir, así por encima, entre plataformas y portales, plataforma de notificaciones electrónicas, el tablón edictal único del BOE, el FACE de factura electrónica, punto neutro de embargos, plataforma de contratación y registro único de licitadores, registro único de apoderamientos, ventanilla única aduanera, bases de datos de subvenciones de la AGE, intermediación de registros, subastas electrónicas, portal único de empleo, BOE a la carta, la tarjeta sanitaria interoperable con receta electrónica e historia clínica digital, la Caja General de Depósitos, la tramitación electrónica desde centros sanitarios de nacimientos y de funciones hasta los registros civiles, la conectividad en centros escolares con fibra óptica. Bueno, y así hasta el 75% de las medidas. Esto supone también un esfuerzo ímprobo. Yo creo que nunca en la historia de la Administración General del Estado se han creado tantísimos portales con tantísimo beneficio para los ciudadanos. Bien, continúo con la simplificación administrativa. Algunos datos de la plataforma de intermediación de datos. Hay más de 45 certificados intermediados, entre ellos pues, de estar al tanto del cumplimiento de las obligaciones tributarias o certificados de la Seguridad Social. Esto en las comunidades autónomas saben muy bien lo que supone. Alguien quiere ir a pedir una plaza para un niño en una guardería o quiere llevar a un anciano a una residencia y lo primero que le pide la comunidad autónoma es su certificado de renta. Bueno, pues ya no tiene que ir a la oficina de la Administración Tributaria a que le den ese certificado para luego llevarlo. Eso se obtiene electrónicamente. Certificados de discapacidad, de familia numerosa, todo eso va por vía electrónica, ya no se marea a los ciudadanos para que tengan que ir de una administración a otra. Hay cerca de 34 millones de accesos a la plataforma. Bueno, más datos. Ha recibido el premio a la plataforma de intermediación de datos, el proyecto con mayor difusión internacional de 2014. Sistema de interconexión de registros, lo mismo, si yo quiero presentarme aquí en Canarias para hacer una oposición del Estado, pues me voy a registro de la comunidad autónoma del ayuntamiento y electrónicamente mandan mi petición y viceversa. Simplificación. Como medidas más relevantes, la cita previa en la Dirección General de Tráfico. Se ha dado desde el 2013 más de 1.500.000 citas. La cita previa en el Servicio Público de Empleo, el 73% de los usuarios las utilizan. Hay 483 oficinas que asignan cifra al día siguiente de la solicitud. Servicio telemático para informes de la Seguridad Social, más de 1.600.000 certificados. La central de información, aquí cuando dicen que no rendimos cuentas, yo me quedo sorprendidísima cuando oigo a algunas de las asociaciones que son muy proactivas en la participación ciudadana. La central de información que está colgada en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene la ejecución de todos los presupuestos de todas las administraciones y todas las auditorías practicadas a todas las administraciones y a todas las empresas públicas, incluido las de los tribunales de cuentas. Pero bueno, no rendimos cuentas. Medidas de simplificación, y voy a decir las que a nosotros en Ópera nos gustan más, quizás porque las hemos trabajado mucho. La receta electrónica interoperable y la historia clínica digital interoperable. En esta segunda,
Cataluña se sumó el mes pasado, lo cual quiere decir que las 17 comunidades autónomas tienen sus sistemas informáticos interoperables, de tal forma que si yo ahora tuviera que ir a la Seguridad Social aquí en esta comunidad autónoma, tecleando mis datos de mi tarjeta sanitaria, iban a ver todo lo que me han hecho en hospitales de cualquier otra comunidad autónoma. A día de hoy, cualquiera no, porque no todos los ciudadanos están integrados, porque como os digo, Cataluña se acaba de incorporar. Pero a día de hoy hay 27 millones de ciudadanos que tienen al menos algún documento de su historia clínica colgado en la red. Y en cuanto a la receta electrónica, como saben, salvo Castilla y León, el resto de las comunidades autónomas tiene receta electrónica. Esto se está ampliando ahora para que sean interoperables. Y una de las primeras pruebas la ha hecho esta comunidad, Canarias, con Extremadura, para ver si en las oficinas de farmacia se admiten recetas de Extremadura o recetas de Canarias. Bueno, y ya acabo, que como nos gusta, a los trabajamos en ópera nos gusta, pues la verdad es que hablamos a veces más de la cuenta. Para acabar, como decía el presentador, también sufrimos auditorías nosotros. Ya estamos pasando la segunda auditoría de la OCDE. Y aquí es lo que dicen de nosotros. Evidentemente también nos han hecho recomendaciones y una de ellas que yo reconozco que no la hemos cumplido y que no la estamos cumpliendo, es que no hemos publicitado la reforma. Y yo reconozco que efectivamente nos hemos dedicado a trabajar y la hemos contado poco. Pero bueno, ya ven ustedes también el éxito de la convocatoria. Parece que la reforma no tiene interés. Entonces, bueno, pues intentamos contarla, pero parece que no tiene excesivo interés. Bueno, pues España ha recibido diversos premios, nos da un poco de vergüenza decirlo, pero lo cierto es que ha recibido diversos premios. Les acabo de decir que tenemos 2 evaluaciones de la OCDE. La semana pasada han estado con la segunda evaluación la OCDE y este jueves viene la Troika. Ya es la tercera vez que nos visita. Y ya nos han hecho las preguntas, bueno, esperaremos salir airosos. La verdad es que lo que nos dicen en general pues es muy favorecedor. La OCDE, pues lo que nos dice, aunque nos ha hecho algunas propuestas de mejora, es que nunca en ningún país se ha hecho una reforma de este tipo y que ellos la están utilizando para vender en el resto de los países del mundo, la reforma de España. Y bueno, vamos al capítulo de ahorros. Ahorros que computamos medida a medida y mes a mes. Un día me preguntaba un periodista del País, ¿pero estos los tenéis? Digo, los tenemos perfectamente documentados. Cada euro está perfectamente documentado. Bueno, pues de las medidas estructurales, para el conjunto de las administraciones hay más de 30.000 millones de euros de ahorro. Y para ciudadanos y empresas, más de 3.000 millones de euros. Y bueno, esto sigue. ¿Y cómo seguimos? Pues en este mes, en lo que nos queda de este mes, pensamos tener ya operativa la medida de subastas electrónicas, que también ha sido durísima de trabajar porque ha habido que conectar la Agencia del Boletín Oficial del Estado con la Administración de la Agencia Tributaria para las consignaciones, los notarios, los registradores, el Ministerio de Justicia y los secretarios judiciales. Y todos estos nos hemos tenido que poner de acuerdo para que a partir del 15 de octubre, a lo mejor un poquito más tarde, se empiecen ya las subastas electrónicas a través del BOE, de las notariales, judiciales y las administrativas. Nacimientos y defunciones, otra medida que llevamos 2 años con ella. También va a estar en breve, de tal forma que cualquier niño o cualquier familiar que nazca o fallezca en un hospital público y también en privado, se podrá comunicar el nacimiento o la defunción electrónicamente por el gerente del hospital a los registros civiles, sin tener necesidad de desplazarse la familia. Digo, cada un trabajo ímprobo porque son 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y se pueden imaginar el número de hospitales. O sea que muy laboriosa. La ventanilla única aduanera, esta nos gusta especialmente porque, como saben, no solamente están los controles aduaneros en fronteras, sino están los controles para aduaneros
que suponen en los puertos, en los aeropuertos menos, pero en los puertos, unos controles extras sobre un 20% de las mercancías que se importan y exportan. Me refiero a farmacias, sanidad vegetal, sanidad animal, etcétera. Esto dilata la salida o la entrada de las mercancías y esto hace que otros puertos de la Unión Europea más competitivos como Ámsterdam o Rotterdam se lleven barcos allí, carguen los contenedores y se repartan por la geografía y nosotros estamos perdiendo capacidad de negocio en los puertos. Bueno, pues esto está avanzadísimo, ya han empezado las pruebas en este mes de septiembre, de tal forma que se van a agilizar muchísimo los trámites en frontera. Y por último, también me gustaría hablar desde el punto neutro de embargos, que llegaremos, pero claro, esta también es muy compleja, donde se van a casar todos los débitos y créditos de todas las administraciones y de todas entre sí y de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo no he pagado la seguridad social de la empleada doméstica, pero a mí me está debiendo la agencia tributaria la devolución de IRPF, eso se va a casar, ¿eh? Y así con todas las administraciones. Esta es una medida muy importante, pero también ha sido tremendamente laboriosa, porque ha habido que trabajar con Tesoro, ha habido que trabajar con la Intervención General, ha habido que trabajar con la agencia tributaria y ha habido que trabajar con todas las comunidades autónomas y con las entidades locales. Bueno, pues no les digo más, le agradezco su atención y... Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Angelina. Yo, lógicamente, recojo el guante lanzado. Primero, esta presentación, ¿no?, durante el Congreso, el segundo Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, pues efectivamente ya se puede incorporar al dossier, ¿no?, de presentaciones, a pesar, bueno, y al mismo tiempo yo lo que les sugeriría y bueno, en fin, les invito a que dentro de la propia red social de Novagov, donde efectivamente hay personas de diferentes ámbitos de la administración, tanto a nivel de la AGE como de comunidades autónomas y a nivel local, pues también se pudiera dar esa publicidad y de alguna manera pues extender, ¿no?, digamos el conocimiento dentro del sector público de las medidas de la CORA, que efectivamente yo creo que será muy positivo que además también tenga esa difusión, ¿no?, y que entre todos lo podamos ir difundiendo. Si les parece, vamos a abrir un pequeño turno de unos minutos para preguntas, ¿vale? Y yo creo que es después de esta sugerente presentación, intensa presentación, pues seguro que nos han quedado algunas cuestiones y es el momento para efectivamente. Sí les voy a pedir que utilicen el micrófono para que queden registradas las preguntas y que no haya una descoordinación en ese sentido. Buenos días. En primer lugar, gracias a José Ignacio, gracias a Novagov, porque fui el que propuso cuando se abrió el tema de qué temas queréis, qué temas os interesan y creéis que son importantes que se traten en el Congreso. Y fui el que propuso, porque no es que sea fan, es que soy un auténtico forofo y si sacáis camisetas como las del Madrid, pues del Madrid no las compro, pero de las vuestras de Cora y de Ópera las compraría, ¿no? Porque ayer les planteaba en un taller de medidas de eficiencia que se ha presentado ahí que el déficit público este año va a ser del 4,2, el año que viene del 2,2, que de dónde creían y de dónde querían los que asistían que se consiguiesen los ahorros. Entonces, claro, podemos subir impuestos, podemos subir la inflación, podemos seguir recortando de personal, porque el 72% de los ahorros, por desgracia, han sido de los empleados públicos. Cora no va a acabar aquí, va a haber una segunda y una tercera Cora, porque la mejora de la eficiencia tiene que ser continuada. Pero si no queremos que sea de los empleados públicos, que sea de la eficiencia, y en el informe del segundo trimestre solo el 12,7% de los ahorros eran de eficiencia. Entonces, por eso digo que soy un forofo y os sigo los informes, fue la lectura de este verano y ahora algunos comentarios, ¿no? ¿Podríamos llegar a tener una evaluación de los ahorros de la ley de reforma local? Es decir, la tenemos, vale. Te hago algún planteamiento y luego lo que tengas lo tienes. Para el próximo informe, para el del tercer trimestre, la vamos a incluir por primera vez. Vale. Has hablado de cerca de 1000 plataformas de facturación electrónica en España. Una locura. Una locura. Vamos a tener ahí a los vecinos con una nueva ley de procedimiento administrativo. Sí. En la banca, cuando se han fusionado, se han quedado con una única plataforma de tramitación. Una sugerencia que sería que
la Administración Central como banco matriz haga para las 8.200 o 9.000 administraciones un único procedimiento administrativo electrónico y que no tengamos que andar haciendo ahora 1.000 procedimientos administrativos electrónicos, que aunque se haya desarrollado, hasta que en el año 2010 no llegaron las normas de interoperabilidad y las normas de seguridad, nadie hemos tenido un procedimiento administrativo electrónico y muy poquitos tendrán el archivo electrónico incorporado al expediente administrativo electrónico, como sugerencia. 2 o 3 cosas solo más. Ley del mercado único. Ciertamente se está haciendo, pero me ha tocado informar todavía autorizaciones para hacer cursos de capacitación de transportista y se sigue exigiendo que solo se puedan inscribir los que están residiendo en la comunidad autónoma. Para sacarse un certificado, un ingeniero agrónoma agrícola sobrino que está en Cataluña, pero es que solo dejan a donde estés empadronado que hagas la solicitud y que te inscribas. Sigue habiendo ahí un poco. Una pregunta, ¿la plataforma de notificación electrónica es nueva? ¿Es la antigua de correos que costaba 2,90 por notificación? La pregunta que tengo ahora al portal de transparencia es que me digan cuánto cuesta cada notificación electrónica, porque se habla de bastantes ahorros y desde luego Correos en su momento cobraba 2,90, que digo, pero si eso es lo mismo que si mandas la carta, ¿no? Entonces yo creo que habréis conseguido mejores negociaciones. El despliegue de la plataforma de verificación de datos. Por si quieres aumentar, yo en La Rioja, que la controlo y es parte de mi trabajo, llevamos 53, no 45 certificados, 53 son los datos que están disponibles. Mi primera pregunta al portal de transparencia en el año 2014 fue ¿cuál es el uso real de la plataforma? Ningún municipio de las Smart Cities más que Málaga, en una plataforma gratuita, en una plataforma que fue premio de la ONU, la está utilizando. ¿Pero de qué estamos hablando? Si es que eso es gratuito, vamos. Este año volveré a preguntar a ver qué municipios y qué comunidades autónomas se colgó en Novagov, con los contenidos de blog, porque suelo hacer algún blog sobre estos temas, ¿no? Y la última, ya una sugerencia como empleado de Muface, que ya he pedido también a Muface que nos incluyan la historia clínica a los empleados de Muface, que la tenemos dispersa en cada médico que vayamos. Este ya es un tema particular, pero ya que os tengo... Muy bien. Bueno, voy a empezar muy brevemente. Las facturas electrónicas, FACE. Hubo muchísima presión, o sea, la ley de factura electrónica pretendía que hubiera solo una plataforma, la FACE, pero hubo muchísima presión por empresas que se dedican a registro de facturas electrónicas y había que darle mercado a las empresas. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que la FACE es obligatoria exclusivamente para la Administración General del Estado y las otras pues han surgido como hongos porque hay no es que a lo mejor una empresa sola tiene a lo mejor 300 plataformas porque ha conveniado con 300 o 400 ayuntamientos. Pues esto son cosas que ha habido que darle negocio. Sin embargo, ahora la Comunidad Autónoma de Madrid se ha sumado a FACE. Ojalá todas pasaran por FACE, ese es el problema. El procedimiento administrativo electrónico único, ojalá, es lo que pretende la ley de procedimiento administrativo, ojalá. La ley de mercado único, toda la razón, pero se va avanzando. O sea, en todos los departamentos ministeriales durante este año se ha estado trabajando intensamente, analizando yo creo que más de 2.500 normas que impedían la libre circulación y la libre actuación de los profesionales. Podemos dar datos de los ahorros de notificación electrónica, sí que los podremos dar. Y luego, pues sí, como estamos diciendo, falta publicidad, porque lo que usted me está diciendo de la plataforma de intermediación de datos, pues es así, es gratuita y no se utiliza. En cuanto a Muface, yo creo que sí que irá por la historia clínica digital, porque ya se ha sumado también a la receta electrónica, ¿eh? Vamos siempre más despacio, pero sí que nos sumaremos. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por su interés. Forofo total. La verdad es que nos halaga. Le puedo decir que trabajamos... No, se nota, es decir que... De sol a sol, ¿eh? O sea, yo cuando les digo, a veces por la mañana, a las 8:30 de la mañana, abro la iPad y digo, madre mía, que me ha mandado una pregunta a las 11:30 y no la he contestado, a las 11:30 de la noche. O sea, no se pueden ustedes imaginar el trabajo que estamos haciendo. Y ya digo, la gente que está trabajando conmigo, yo no tengo ni un euro de productividad. Cuando vamos al Congreso y nos dicen, se han gastado 1 millón de euros en la Cora, digo, pues si no tenemos ni un euro de presupuesto, nos hemos hecho todo nosotros, todo. Podríamos decir, es un ejemplo de eficiencia también. Una pequeña sugerencia que se me había olvidado. En el seguimiento de las medidas, que ahora en los informes trimestrales ya se dice, pues de las 180 que ya están cumplidas y se marcan como cumplidas, claro, ahí mi duda es, como una posible mejora hacia el futuro, es
el grado de despliegue y el grado de implantación, es decir, porque se ha hecho la plataforma de verificación de datos, pero habría que tender a ampliar. Recuerdo la medida, está ya el sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos y de memoria diré que el despliegue que aparece en el informe del segundo trimestre, pues creo que era 50 y tantos mil más fuerzas de seguridad o tal. Claro, no es lo mismo si hay cuántos empleados en la Administración General del Estado, 500 y pico mil. Si estamos en 50 y tantos mil, estaríamos en un 10% de despliegue, aunque la medida podamos decir que está hecha. De cara a la segunda CORA, para mejorar, es decir, para mejorar tendremos que ver cuál es el despliegue real y no solo decir que ya lo hemos hecho, porque nos podemos quedar muy tranquilos. También se habla de un sistema simplificado de evaluación del desempeño en el informe del segundo trimestre, o sea que sí que se va mejorando, pero midamos el despliegue. Sí. Pues toda la razón. Para tranquilidad lo estamos haciendo, estamos haciéndolo. Y el nuevo sistema de evaluación de desempeño, en el que estuvieron trabajando representantes de los organismos que más número de empleados tienen en la AGE, se creó un grupo de trabajo en el Instituto de Estudios Fiscales, lo terminó el nuevo modelo, se llevó al secretario de Estado de Administraciones Públicas, lo ha presentado a las negociaciones, lo ha presentado a los sindicatos y ya hemos empezado a dar formación. Hay más de los 50 y pico mil, porque esos 55.000 de los que hablaban eran exclusivamente de la Administración Civil, que como saben somos 125.000. Los ejércitos, o sea, el Ministerio de Defensa, tiene implantada la evaluación de desempeño para todos sus efectivos. O sea que si sumamos todo, estaremos como la mitad de los efectivos. Sí que intentamos hacer un seguimiento, porque no nos conformamos, lo que pasa que no lo publicitamos, pero le puedo decir que no nos conformamos con que la medida esté terminada. Las medidas que están implantadas, por ejemplo, la que le digo del portal único de empleo, empezamos con 400, dijimos, sacar el portal único de empleo, mes a mes nos tienen que mandar los datos. La ventanilla, las ventanillas estas para tramitar cosas en la seguridad social o en empleo o en tráfico, nos tienen que ir dando datos. O sea, aquí no dejamos a la gente vivir, salvo cuando se trata de la elaboración de una ley. Bueno, pues si la ley ya está aprobada en el Parlamento, pues nosotros decimos la ley está hecha. Luego vendrá esa evaluación ex post, pero la contratación, hemos dado por terminada la contratación centralizada, pero aquí sigue habiendo nuevos contratos, nuevos ahorros y les vamos pidiendo y siguen viniendo todos los meses a examinarse. O sea, aquí no los dejamos. Lo que pasa que, claro, a lo mejor no lo publicitamos. Intentaremos que en este informe trimestral demos cuenta de cómo se están desarrollando las medidas que ya están terminadas. Gracias por las sugerencias. Muchas gracias, Macho. Muy rápidamente. Por la falta de tiempo no voy a repetir en los elogios que le ha hecho el compañero, porque comparto en buena medida. Seguramente no los disfruto tanto porque no me dedico como él a la innovación o a la calidad pública, pero me imagino que para los profesionales del sector el CORA ha tenido que ser un revulsivo importante. Por lo tanto, voy directamente al grano. Va a ser una intervención completamente diferente a la anterior, en la medida en que la anterior ha ido hacia abajo, hacia los detalles del CORA. Y a mí me preocupa quizá otras cuestiones, diríamos, que van por encima del CORA, que es en qué medida un esfuerzo de este estilo, que para mí hace tanto país como puede hacerlo o más una reforma de la Constitución, en qué medida cree que va a ser mantenible en el futuro porque haya suficiente consenso político global en el Parlamento como para que este esfuerzo racionalizador no decaiga, ¿no? Y en segundo lugar, me llama la atención que algunas de las medidas, evidentemente, País Vasco y Cataluña se iban quedando fuera, quizá por ese prurito de, digamos, somos diferentes, ¿no? ¿En qué medida, digamos, el País Vasco y Cataluña han compartido en aquellas iniciativas que implicaban o que invitaban a todas las comunidades autónomas a sumarse, en qué medida, a cuáles han sumado, cuáles han quedado fuera? Porque me parece que de alguna manera pueden ser uno de los tapones a futuro para el mercado único global que tanto administrativamente como comercialmente el CORA persigue, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues evidentemente es un enigma. Yo no soy política, yo no milito en ningún partido político y, bueno, pues eso serán las fuerzas políticas las que decidirán. Lo que sí les puedo decir es que por la experiencia que hemos visto en otros países, porque para hacer estas medidas de CORA, yo les he dicho que hemos ido por todos los ministerios, pero es que nos hemos entrevistado con las grandes empresas multinacionales, con Mapfre, con Inditex, con el Banco de Santander, con Telefónica,
la British Telecom para que nos explicaran cómo habían hecho ellos sus procesos de centralización. Y también hemos mirado cómo otros países de nuestro entorno habían llevado a cabo su reforma. Hemos tenido entrevistas con Francia, hemos tenido entrevistas con el Cabinet Office del Reino Unido, con Canadá, con Italia. De hecho, ha habido una conferencia de ministros de administraciones públicas de todos estos países, con Portugal. Hemos tenido reuniones con todos ellos. ¿Qué ha ocurrido en todos estos países? Han cambiado los colores políticos de los partidos de gobierno, pero las oficinas para la reforma se han mantenido siempre. En algún caso las han bajado de nivel, como ha pasado en Francia, que la creó Sarkozy, y cuando vino el nuevo gobierno pues la rebajó de nivel, y ahora pues bueno, ahora vienen de la embajada a preguntarnos cada 2 por 3 que cómo estamos haciendo esto, que cómo estamos haciendo lo otro, que tal. Bueno, pues esas cosas pasan, porque no es porque yo tenga rango de subsecretaria, es que si yo no tuviera este rango, ¿cómo me voy a relacionar con los subsecretarios y a llamarles constantemente por teléfono y a decir a la vicepresidenta que digan las reuniones que me falta esto, que me falta? Pues es que es imposible, o sea, siempre hay que tener un nivel determinado para poder relacionarte y para poder hacer que las cosas salgan, ¿no? Pues yo soy optimista en el sentido de que la mantendrán, quizás no con este nivel, evidentemente, posiblemente yo no esté al frente, pondrán a otra persona posiblemente más cualificada que yo, pero yo creo que esto no tiene marcha atrás, es como el portal de transparencia. ¿Quién piensa que porque venga un nuevo gobierno se va a cerrar el portal de transparencia? Es imposible. Pues yo creo que la oficina de la reforma, yo soy muy optimista, o sea, va a seguir, que siga dependiendo de la vicepresidenta, que la lleven a otro departamento, que le suban o bajen de categoría, que pongan otra persona al frente. Eso evidentemente dependerá del gobierno que venga y de cuáles sean sus prioridades, pero yo creo que no va a desaparecer. Y luego, en cuanto a cómo han aceptado la reforma País Vasco y Cataluña, bueno, pues les he de decir que, porque también lo tenemos todos los datos. Vamos a ver, Cataluña. A Cataluña le afectaban 90 medidas. Bueno, en estas medidas ponemos aquellas que son aceptadas voluntariamente porque se llega a la firma de convenios o acuerdos, y aquellas otras que son por imposición normativa, como la Ley de Régimen Jurídico o la de Procedimiento Administrativo. Bien, de estas 90 ha aceptado 47. Incluyo aquí las pocas normativas también. Ha aceptado 47 y ha rechazado 43. O sea que Cataluña ha aceptado el 52,22%. De Cataluña me voy a permitir contarles un pequeño chascarrillo. Y es que hace 20 días ha firmado un acuerdo tráfico con el Servei Català de Tràfic para inspecciones de autoescuelas. Lo han firmado las actas, no han querido hacer convenio, pero lo han firmado. Y está a punto de firmarse otro acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, Cataluña sigue avanzando, pero no lo quiere decir. En cuanto a País Vasco, pues de 82 medidas ha aceptado 50, el 60,98%. Acuerdos suscritos, pues ya serían menos, porque algunas son de carácter normativo. Vamos a ver dónde estamos aquí. País Vasco ha suscrito 15 convenios y Cataluña ha suscrito 14. Sí, bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, Canarias, ya que estamos aquí. Canarias ha aceptado 73 medidas que suponen el 86,90% del total. Andalucía ha aceptado 55 medidas de 92, que son el 60%. Aragón, el 95,29%. Asturias, el 86,08%. Baleares, el 94%. Canarias, el 86,9%. Cantabria, ¿qué? Rioja, el 98,7%. Sí. Y de convenios, pues ya que preguntamos por La Rioja ha firmado 15, Murcia ha firmado 28, bueno, y así sucesivamente. Yo creo que el grado de aceptación es amplísimo. Por debajo del 61% solo tenemos País Vasco con el 60,98%, Andalucía con 59,78% y Cataluña con 52,22%.
Andalucía sigue firmando acuerdos, ¿eh? De hecho, hace nada ha firmado 3. Ha firmado 2 con el Servicio Meteorológico y estaba firmando otro, no me acuerdo ahora con qué otra medida, pero llamando ellos, porque ha habido un impasse después de las elecciones, pero llaman para firmar. Pero si es que si hacemos lo que decía Xavier Masé, pensar en los ciudadanos, no hay otra. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su interés.